Por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Pedro ha estado instruyendo a esta iglesia cómo vivir en medio de un mundo hostil contra el Evangelio y contra el Señor Jesucristo. Por eso les recordó su identidad, porque quienes somos determina cómo vivimos. Y Él lo hizo en el capítulo 2, versículo 11, con estas palabras. Pedro les dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Lo primero que vemos aquí es que su ciudadanía está en los cielos. Yo les ruego como peregrinos y extranjeros. Aquí surge una pregunta: ¿cómo vive un cristiano que es peregrino y extranjero en un mundo de incrédulos? Pedro responde de esta manera: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Este versículo es muy importante porque es el encabezado de la siguiente sección que Pedro va a desarrollar para enseñarles cómo deben de vivir en distintas esferas de la vida. Lo primero que nosotros estudiamos es de que Pedro les habla cómo vivir en el área gubernamental con un gobierno hostil y además injusto. Después Pedro los instruye en el área laboral, con jefes y amos crueles. Después Pedro pasa a la siguiente esfera de la vida y se enfoca en el hogar, donde quizá había cónyuges inconversos. Es entonces cuando Pedro deja el mundo de los incrédulos para dirigirse a la vida dentro de la iglesia. Por eso los mandamientos que nosotros vamos a tener ya no son tolerar, respetar, testificar, etc. Ahora van a ser acerca de la unidad, la armonía, el amor, etc. ¿Por qué esta sección es muy importante para estos creyentes que están pasando por diversas pruebas? ¿Por qué? Porque la iglesia vive bajo los ojos de Dios, quien contesta sus oraciones o las rechaza, dependiendo del comportamiento los unos con los otros. Y esas oraciones contestadas de parte de Dios son indispensables, son de suma importancia para mantenerse firmes en medio de la adversidad. Con esta sección, Pedro los está preparando para introducirlos a un tema que será complicado de digerir, ya que en los versículos del 3:13 hasta el 4:19 va a estar hablando de cómo guardar un buen testimonio en medio del sufrimiento. Porque el énfasis ya no será solamente testificarle a los incrédulos, ahora el énfasis será perseverar, no temer y sufrir por Cristo Jesús. Y el mantenerse en comunión cristiana, en iglesia unida, será clave para prevalecer en medio de la adversidad. Es claro que Pedro quiere que estos hermanos comprendan que la vida dentro de la iglesia no es un asunto secundario como muchas personas lo creen. Es un asunto muy importante delante de Dios. Así es de que, mis hermanos, en este texto Pedro te enseñará que para vivir bajo los ojos de Dios en una manera que le agrade, necesitas tres elementos para vivir de tal manera que le agrademos a Dios. Lo primero que vamos a estudiar en los versículos 8 y 9 es que necesitamos una actitud y una respuesta piadosa. Lo siguiente que aprenderemos en los versículos 10 y 11 es que necesitamos un fundamento bíblico. Y lo tercero, en el versículo 12, es que necesitamos una motivación divina. Tres elementos para vivir de tal manera que le agrademos a Dios y nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cómo vive un cristiano bajo los ojos de Dios con sus hermanos?
indiferente, egoísta o respondiendo mundanamente. Pedro dice que el cristiano desea agradar a su Dios. Por esa razón se relaciona con los demás mediante una actitud y una respuesta piadosa al mal que quizá vaya a recibir. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Necesitamos dentro de la iglesia, entre nosotros, una actitud y una respuesta piadosa. Mira lo que dice el versículo 8. Finalmente, sed todos. Esa palabra finalmente nos indica que aquí comienza un bloque nuevo y claramente nos indica que es la conclusión de una línea de pensamiento que Pedro ha estado siguiendo. Dice aquí finalmente, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos, todos. Ahora Pedro se refiere a toda la congregación a la cual está escribiendo en una manera colectiva. No estamos hablando de una organización cualquiera, mis hermanos, no, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Pablo en 1 de Timoteo 3:15 la describe de esta manera. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es cualquier lugar. Así que nuestra manera de hablar, de responder, de relacionarnos en la iglesia es importante delante de nuestro Dios. Por esa razón, Pedro da una lista de características, pero las introduce de una manera muy interesante. Sed todos, todos. Lo primero que yo observo cuando leo ese sed todos en la palabra de Dios es que estas características no son opcionales, son requeridas de parte de Dios. Sed todos, es una orden imperativa. También lo que observo es que todos los creyentes están incluidos, nadie está exento, por eso se usa el absoluto, todos, todo creyente. Lo tercero que yo observo con esas dos palabras es que el verbo ser está en una manera continua, es un presente continuo, así es de que no hay descanso de estas características para el Hijo de Dios. Pedro no está describiendo una experiencia ocasional, no, está describiendo la manera en la que vive el creyente bajo los ojos de Dios en una manera permanente. Así que básicamente Pedro les está diciendo a estos hermanos y por consiguiente a nosotros, manténgase viviendo de esta manera. Y miren lo que escribe, muy interesante. Dice, sed todos de un mismo sentir. Es decir, tengan la misma mentalidad, busquen la unidad, trabajen con el mismo propósito que es el bien del evangelio. También dice, sed todos compasivos. Es decir, identifíquense con los demás creyentes cuando están pasando por sufrimiento. No sean indiferentes, no se encierren en su mundo. Piensen en aquel hermano que está sufriendo. También les dice, sed todos amándose fraternalmente. Esta cualidad no se refiere principalmente a una emoción, sino al afecto, a la lealtad que se ve en la familia. Y es que muchos nuevos creyentes en aquella época eran rechazados por sus familias biológicas por haberse convertido al cristianismo. Y ahora la congregación se convertía en su nueva familia, como ya lo había comentado Pedro en el capítulo 1, versículo 22. Acerca de ese amor fraternal. También les dice, sed todos misericordiosos. Es decir, sean sensibles al dolor ajeno a tal grado que les mueva a actuar, a ayudar a ese hermano que está en necesidad. La compasión dice, siento tu dolor, pero la misericordia dice, quiero ayudarte en tu dolor.
y necesitamos los dos. Por eso los menciona Pedro aquí. Finalmente dice, sean todos amigables. Pedro no habla de un creyente meramente cordial, porque hay quien puede ser amigable porque busca un beneficio. Por ejemplo, un vendedor es muy amigable porque tiene el objetivo de cerrar el trato. Pedro no está hablando de eso. Pedro está hablando del Hijo de Dios que no piensa en sí mismo, sino en el hermano que tiene enfrente, que no busca un interés propio, sino el bien del hermano. Necesitamos esas características aquí en Believers Fellowship para que nos mantengamos firmes en medio de la adversidad. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué un creyente tiene que vivir así? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué lo resalta Pedro tanto? Y la respuesta es, porque estas virtudes describen perfectamente al Señor Jesucristo, nuestro modelo a seguir. Pedro está tomando estas virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió en perfecta armonía con el Padre, se compadeció de los que sufrían, amó a los suyos como si fuera su familia. Así que cuando vives de esta manera, no simplemente eres amable, estás reflejando el carácter de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte. Y ese debería de ser nuestro objetivo, ser como Cristo Jesús. Además, Pedro amplía sus instrucciones para indicar qué hacer al recibir un maltrato. Mira el versículo 9 lo que nos dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¡Wow! Pedro da una orden que parece absurda para el mundo, pero es obligatoria para el Hijo de Dios, para el creyente verdadero. Estos hermanos no estaban siendo ofendidos por pequeñas diferencias personales, no. Eran acusados de enemigos del imperio, ateos, inmorales y peligrosos para la sociedad. No era cualquier cosa. Mas, sin embargo, Pedro les ordena responder de una manera completamente diferente al mundo. A pesar de toda esa injusticia, Pedro les dice: no devuelvan mal por ese mal que ustedes están recibiendo. Pero Pedro extiende aún más este principio. ¿Te fijas? Ahora les indica que no solo no devuelvan mal, sino que también no se deben quedar de brazos cruzados. Pedro les dice que no se deben quedar sin hacer nada. Tienen que hacer algo. Y esto es lo impresionante. Mira lo que les pide hacer. Sino que deben de hacer lo contrario, que es bendecirlos. Bendecirlos. No porque se lo merezcan, no porque sea agradable, que no lo es, no por ser cortés, no, sino porque es un reflejo del carácter de Cristo Jesús, lo cual es el Evangelio en acción. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23 que nuestro Señor Jesucristo, cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, su Padre Celestial. Así que la respuesta del cristiano no es simplemente no devolver el golpe, sino bendecir constantemente, bendecir y orar por aquellos que son difíciles. Mi hermano, quizá tú pienses, bueno, a mí nadie me acusa como en aquella época de revoltoso, o no estoy en el peligro que ellos estaban, pero ¿sabes qué? Quizás sí puede ser criticado injustamente, malinterpretado, ignorado o tratado con dureza, pues esta misma orden está vigente en nuestros días y debemos de responder de la misma manera que dice Pedro, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, bendiciendo. Ahora, ¿por qué el creyente tiene la capacidad de bendecir a aquellos que los maldicen? ¿Por qué?
Pedro lo dice al final de este verso. Mira el versículo 9 nuevamente. Sabiendo que fuisteis, y aquí está la palabra clave, llamados para que heredéis bendición. Pedro les da la motivación teológica. Ellos son privilegiados, ellos tienen un llamado especial de parte de Dios que Pedro ya les había enseñado anteriormente. ¿Recuerdas? Dios los llamó de las tinieblas a la luz admirable, capítulo 2, versículo 9. Ahora le pertenecen a Dios. Fueron llamados a seguir el ejemplo de Cristo Jesús aún en medio del sufrimiento, capítulo 2, versículo 21. Pero el verso no solo menciona el llamado, también menciona una palabra interesante que es herencia. ¿Te das cuenta? Aquí habla de una herencia. Así que ese sufrimiento no será en vano, porque les espera una herencia, la cual Pedro ya describió en capítulo 1, versículo 4, como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada especialmente para ellos. Y esto cómo les ayuda, cómo les motiva, cómo nos ayuda y nos motiva a no responder con ese mal que nos dan. Piensa en esto. Es como si en una semana vas a recibir una herencia millonaria. Es una suposición, no se emocionen. En una semana vas a recibir una herencia millonaria y te das cuenta que alguien te robó $10. ¿Por qué vengarse? ¿Por qué pelear? ¿Por qué hacer pleitos si tenemos una herencia muy grande que Dios nos ha prometido por una eternidad? Por esa razón, en medio de la injusticia y la adversidad, Pedro puede perdonar. Ellos pueden bendecir, ellos pueden buscar la paz y pueden dejar de vengarse. Porque entienden lo que Dios les ha dado, lo que les ha prometido y lo que tienen en Cristo Jesús. Qué manera tan diferente de pensar a como piensa el mundo, ¿no crees? Mi amado hermano, toma el tiempo para preguntarte a ti mismo, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo me estoy relacionando con mis hermanos alrededor? Porque de la manera en que trates a tus hermanos, no es asunto secundario por lo que yo estoy estudiando aquí. Debes de estar consciente que ocurre en la casa de Dios y delante de los ojos de Dios, como dice este texto. Así que con esto nosotros ya vimos que debemos de responder con amor a ese mal que recibimos. Pero surge una pregunta importante. ¿De dónde obtiene el creyente el fundamento para vivir de esta manera? ¿Dónde lo aprendió? Bueno, esta actitud no nace del moralismo, esta actitud no viene del esfuerzo humano, nace de un fundamento bíblico firme aquí en las Sagradas Escrituras. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, un fundamento bíblico. Necesitamos siempre un fundamento bíblico. Mira lo que dice el versículo 10 de este capítulo 3. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Este versículo está sumamente interesante. Pedro da la razón por la cual los creyentes deben de tener una actitud y respuesta piadosa. Para explicarlo, él va al Antiguo Testamento y presenta un salmo, el Salmo 34, y usa los versículos del 12 al 15. Entonces, para entender por qué Pedro dice estas palabras, tenemos que viajar en el tiempo al Salmo 34. Ve conmigo al Salmo 34 porque lo vamos a estar usando bastante. Este versículo me habla de amar la vida y ver días nuevos, buenos. Y aquí el Salmo 34 se usa como referencia. Debemos de comprenderlo para entender por qué Pedro lo está citando. Lo primero que debemos de tener en mente
es quien escribió este salmo. Este salmo lo escribió David después de escapar por su vida del filisteo Abimelech. David se hizo el loco y entonces pudo escapar de las garras de Abimelech. Así que este salmo está escrito después de escapar de una situación de sufrimiento y de mucho peligro, muy similar a los que les está escribiendo Pedro. Entonces, si está escrito con sufrimiento y dolor, ¿cómo es posible que David pueda dar testimonio de amar la vida y ver días buenos? No lo entiendo. Bueno, pues de entrada vemos que David no evalúa los días buenos como necesariamente días sin peligro o sin dificultades, porque él estaba viviendo dificultades. Porque David escribe sobre muchos peligros en este Salmo 34. Déjame darte algunos ejemplos. Mira lo que dice el versículo 4 de este Salmo. El Señor me libró de todos mis temores, porque tenía él mucho miedo. Versículos 6 y 17 dice que el Señor lo libró de todas sus angustias, es decir, de problemas. El versículo 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, porque el dolor viene en diferentes formas. El versículo 18 dice que ellos son quebrantados de corazón, sufren, batallan. Por otro lado, Pedro les está escribiendo a creyentes que eran afligidos en diversas pruebas. Capítulo 1, versículo 6. Por eso David usa este salmo. Entonces nos preguntamos, pastor, ¿pero dónde están los días buenos? Esos días buenos no los veo aquí. Hay sufrimiento, hay dolor, hay persecución. ¿Dónde están los días buenos? Esos días buenos, mi amado hermano, están en el fundamento bíblico. Fue en esos momentos difíciles de persecución, cuando la vida de David estaba en peligro, que David experimentó teología pura en acción. David aprendió una gran lección. Mira lo que dice este Salmo 34. David aprendió que el justo nunca está solo. Por eso escribe en el versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. David aprendió que Dios escucha al piadoso. Por eso él escribe en el versículo 4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David aprendió que Dios es un gran rescatador. Por eso escribe en el versículo 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David aprendió que nuestro Dios contesta oraciones. Por eso escribe en el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. David aprendió que Dios juzga a los malvados, que se encarga de ellos. Por eso escribió en el versículo 16: la ira de Jehová está contra los que hacen mal. Por esa razón David pudo escribir en el versículo 1 de este salmo lo siguiente, palabras muy interesantes: bendeciré a Jehová. Y miren esta palabra: todo el tiempo. Esto incluye días de bonanza, días turbulentos, días difíciles, días tranquilos. Bendeciré a Jehová todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ninguna circunstancia va a detener la alabanza de David. Pedro les está enseñando a estos hermanos la manera correcta de interpretar el sufrimiento, porque no lo debe de interpretar nuestras emociones, no, sino una teología correcta extraída de las Sagradas Escrituras. Por eso Pedro fue al Salmo 34.
Así que un día, mi hermano, un día aparentemente malo para el creyente es un día bueno, porque lo va a llevar a experimentar la bondad, la misericordia, el amor de su Dios. ¿Te das cuenta? Mi hermano, los días buenos son aquellos en los que aprendemos a ver la mano de Dios en medio de las pruebas, en medio del dolor. Esos son los días buenos para el Hijo de Dios. Porque el Dios que sostuvo a David en los días más oscuros, sigue sosteniendo a sus hijos el día de hoy. Ese es nuestro Dios. Esos son los días buenos. Pero esos días buenos vienen con una cláusula. Y aquí lo vemos en el versículo 10. Mira lo que nos dice. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 nos da una cláusula. Refrenen su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Pedro comienza su cláusula con la orden refrenen, la cual es la primera evidencia de alguien que vive días buenos. Cuida lo que dice. Esta orden es imperativa, indica tomar una decisión consciente y activa de no permitirle a la lengua hablar maldad. ¿Te das cuenta? Pero si somos honestos, esto es fácil de decir, pero muy difícil de vivir, especialmente cuando llega la ofensa. Pero el contexto nos enseña que estos hermanos eran provocados precisamente verbalmente. Dice el capítulo 2, versículo 12, que hablaban mal contra ellos. Dice el capítulo 2, versículo 15, que los acusaban sin fundamento. Dice el capítulo 3, versículo 16, que los calumniaban. Y así hay más ejemplos en esta carta. Precisamente las palabras era lo que les estaba dañando. ¿Sabes? Santiago indica que domar la lengua por completo es imposible para el hombre. Santiago capítulo 3. No es suficiente la disposición que tenemos y la disciplina personal. Se requiere de una obra de Dios en el corazón. Solo así se puede domar la lengua. Por esa razón debemos de invocar la ayuda divina como lo hacía David en el Salmo 141:3. David oraba de esta manera. Pon guarda en mi boca, Señor, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Así debemos de orar si queremos ver días buenos. Y es que las palabras precipitadas dañan tanto a quien las dice como a quien las escucha. Es un dolor de dos avenidas. Pero Pedro no termina con solo controlar la lengua. ¿Te das cuenta? La vida piadosa no solo consiste en dejar de hacer el mal, también implica hacer el bien constantemente. Mira lo que dice el versículo 11 en tu Biblia. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Pedro indica que el creyente no debe tener algo con el mal. Para dejarlo en claro, usa el verbo del Salmo apartarse. Apártate. Este verbo no habla simplemente de evitar algo, sino hacer una ruptura consciente de lo que Dios llama malo, no tener que ver con eso. La orden es clara. No se puede convivir con el mal ni un poquito. Hay que dejarlo deliberadamente. Pero para apartarse del mal es solo la mitad de lo que se nos pide hacer. ¿Te das cuenta? La orden es que ahora hay que seguir el bien. El bien. Ahora, al escuchar que hay que hacer el bien, lo primero que se viene a la mente es, bueno, debo de ser una buena persona. Pero tanto David en el Salmo 34 como Pedro aquí en este capítulo 3 hablan de algo más profundo. Hablan de acción. Un creyente puede decir, yo no insulto, no maldigo, ni le quito nada a nadie.
Pero el pasaje añade esto. Ok, tú no haces eso, pero ¿a quién estás animando? ¿A quién estás bendiciendo? ¿A quién estás ayudando? ¿Te das cuenta? Hacemos las cosas a la mitad. También no simplemente habla de acción, implica piedad. Pedro ya habló de unidad, de compasión, de amor, de humildad, de misericordia y de bendecir, y los definimos. Por lo tanto, es hablar correctamente, es bendecir al ofensor, es servir al hermano, es tener compasión por aquel que está en dolor, es practicar la humildad, es promover la unidad. A eso se refiere cuando dice que hagamos el bien. Por lo tanto, la vida cristiana no es solo abstenerse del mal, sino también es actuar conscientemente para hacer el bien. ¿Te das cuenta? Pero Pedro todavía no termina, ya que el creyente no solo abandona el mal y también practica el bien, también hace algo más. Mira lo que dice este versículo: busca la paz y síguela, síguela. Es decir, persigue activamente la paz, y cuando la agarres no la sueltes, lo cual también es una orden. Esto es una bendición, como lo dijo el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Así que, mi hermano, no te conformes con solo dejar de hacer el mal, sino busca oportunidades para hacer el bien. Sal de tu pequeño mundo y voltea a tu alrededor y tiéndele la mano a tu hermano. No solo debes de evitar el pecado, debes de reemplazarlo con acciones que reflejen el carácter de Cristo Jesús. Bueno, pues con esto nosotros ya vimos cómo debemos de vivir bajo los ojos de Dios. Y es que esta manera está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Pero ¿de dónde obtiene el creyente su motivación, especialmente cuando llega la oposición, la injusticia y el sufrimiento? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo anima? Bueno, pues la motivación del creyente no proviene de las circunstancias que son difíciles, no proviene de la aprobación de los demás, porque también es difícil darle gusto a todos, o de la fuerza de voluntad, que como vimos no somos tan fuertes. La motivación proviene de nuestro Dios, proviene de Dios mismo, y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto: una motivación divina. Mira lo que dice el versículo número 12, un hermoso versículo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro concluye su argumento dando una motivación teológica para que la iglesia del Señor sea un testimonio vivo. Dios es omnisciente y omnipresente, por lo tanto, nada escapa de su conocimiento ni de su presencia, como vemos aquí. Pero Pedro nos dice algo más aparte de estos atributos divinos. ¿Te das cuenta? Resalta el favor especial de Dios hacia sus hijos. Así que sentirse solo o abandonado en la lucha es un sentimiento, pero no es una verdad teológica. Sabemos que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, por lo tanto no observa para aprender o para descubrir cosas, no, sino para favorecer a sus hijos, tal como un padre observa a su hijo cuando está jugando con otros niños, por si necesita ayuda, ir a atenderlo. Y es un deleite observarlo. Así nos observa el Señor. El profeta Jeremías también da una descripción hermosa de los ojos de nuestro Dios. ¿Cómo nos ve el Señor? Dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 19, estas hermosas palabras: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
Es decir, no hay nada ni nadie que se le pueda esconder. Pero nuestro Dios no solo es omnipresente, también es misericordioso, porque el versículo dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios. Dios contempla toda la tierra para los justos y está mirando con cuidado, con atención, para tenderles la mano. Pero para quienes persisten en el mal, significa oposición y juicio. Así que no es una observación casual, pasajera, distante, sino activa, favorable y cuidadosa para sus hijos. Por eso la omnisciencia de Dios motiva al creyente a hacer el bien, aun cuando nadie lo reconoce, porque su Padre Celestial lo ve. Pero también lo motiva a alejarse del pecado, aun cuando nadie lo sepa, porque sabe que su Padre Celestial sí lo ve. Básicamente, Pedro les está diciendo a estos hermanos que están pasando por tanto dolor, su Padre Celestial no se ha apartado de ustedes porque los ve constantemente y está ahí con ustedes en medio del dolor. Mi amado hermano, no te hagas un concepto erróneo de nuestro Dios cuando lleguen los momentos difíciles. No, anímate sabiendo que no estás solo y que Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Pero Pedro no solo dice que Dios ve a los justos, él dice algo más. Dice que también los escucha. Mira este versículo 12 nuevamente, algo sumamente importante que se relaciona mucho con el Salmo 34. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Qué versículo! Esto es algo muy interesante porque Dios no es un observador pasivo como quien está viendo en el teatro o un espectáculo o un deporte. No, Dios es un observador divino activo, ya que ve, escucha y responde. ¿Te das cuenta? Esta es una verdad teológica que David resalta en su Salmo 34 una y otra vez porque lo vivió en carne propia. Déjame darte algunos ejemplos de este Salmo 34. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Wow. Dice el versículo 6. Este pobre clamó al Señor y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, que es el que usa Pedro. Dice el versículo 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero Pedro añade una característica que hace esto todavía más espectacular, más increíble, más motivante para los hijos de Dios. Dios no solo escucha, sino que lo hace con atención. ¿Te das cuenta esa palabra tan importante? Sabemos que Dios lo escucha todo porque es omnisciente. Al creyente, al incrédulo, al justo, al impío, lo sabemos. Pero Pedro dice algo hermoso. Dios presta especial atención a tus oraciones, a las oraciones de sus hijos. La expresión comunica la idea de mucha atención, como alguien que se inclina para escuchar a alguien más y no perder ningún detalle. ¿Sabes? Un padre puede oír a su hijo mientras está viendo la televisión. O puede percibir las palabras de su pequeñito mientras está revisando el teléfono. Pero en realidad no le está prestando toda su atención. ¿Te das cuenta?
Pero Pedro dice que nuestro Dios nos escucha, que Dios escucha tus oraciones, que Dios se inclina y pone mucha atención. ¿Te das cuenta? Cuando sus hijos claman a Dios, sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Sabes? Cuando tú oras a Dios, cuando derramas tus lágrimas, cuando doblas tus rodillas, no estás emitiendo sonidos al aire. Estás comunicándote con tu Padre Celestial que te escucha. Pero esto se hace más relevante cuando vemos un poco más el contexto histórico. Cuando David escribe el Salmo 34, mis hermanos, no era el rey de Israel. Era un pobre fugitivo que ante los ojos del hombre no valía nada. Asimismo, Pedro no le está escribiendo en esta carta a reyes, a gobernantes, a magistrados o a personas poderosas, no. Por el contrario, se dirige a marginados, calumniados, perseguidos. Ante los ojos de Dios, personas simplemente insignificantes. Sin embargo, el apóstol les recuerda que el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, se inclina para escuchar sus oraciones. ¡Qué hermoso es esto! Es interesante que a los creyentes que nadie escucha en la tierra, tienen toda la atención en el cielo. ¡Wow! Mi amado hermano, cuando las circunstancias te hagan imaginar que al orar solo emites sonidos al aire, recuérdale a tu imaginación que no es más que imaginación, porque no es una verdad teológica, porque tu Padre Celestial te escucha. Pedro ya explicó 2 de 3 respuestas de parte de nuestro Dios. Ya explicó el favor hacia los justos y la atención a sus oraciones, pero hay una respuesta más. Mira el final de este versículo 12. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que los ojos del Señor observan, sus oídos escuchan al justo, pero su rostro se opone contra el mal. Al mencionar el rostro del Señor, se está haciendo referencia al lenguaje del Antiguo Testamento, porque el rostro representaba su presencia, su favor, dependiendo del contexto. El rostro podría representar algo favorable, como en Números 6:25, un pasaje muy conocido. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Así que el rostro de Dios comunica bendición, favor, gracia y comunión en este contexto. Pero también el rostro podía comunicar que Dios estaba en contra de alguien, como en este caso. Aquí comunica oposición, desaprobación, disciplina y juicio. Esto no significa que Dios pierde el control, sino que Dios con perfecta justicia se opone contra el mal. Este cierre de Pedro es de suma importancia porque viene hablando de unidad, compasión, humildad, bendición y paz. Y termina recordando que Dios favorece a quienes viven en obediencia, pero se opone a quienes persisten en practicar el pecado. Este principio muestra que los creyentes no pueden tomar el pecado a la ligera, porque Dios los disciplina, como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que para los justos la presencia de Dios es un gran consuelo, pero para los pecadores debe de ser motivo de terror, no simplemente miedo. Mi amado hermano, Pedro te exhorta a que vivas consciente de que los ojos del Señor están sobre ti para consolarte o para disciplinarte, porque Dios es un Padre amoroso, pero también es un juez justo, como estudiamos en el capítulo 1, versículo 17. Termino con esto.
Pedro nos recuerda que vivimos bajo los ojos de Dios. Esta realidad debe de consolarnos cuando sufrimos, animarnos cuando oramos y hacernos reflexionar cuando somos tentados a pecar. Pedro desea que los hermanos comprendan la importancia de mantenerse unidos en comunión. Y esta es la manera de hacerlo, porque así obtendremos el favor de Dios. Porque como ya les mencioné, Pedro los está preparando para la siguiente sección que es muy complicada. Por eso empieza de esta manera, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Daño si vosotros seguís el bien. Con esa palabra daño ya nos damos cuenta que va a ser complicado. Pedro no les dio simplemente reglas para convivir mejor, ¿te das cuenta? No, va muchísimo más allá de esto. Pedro nos está dando la estrategia espiritual para sobrevivir en un mundo hostil. Así que la comunión con Dios y la comunión con los hermanos es indispensable para mantenernos firmes cuando llegue el sufrimiento. Por esa razón, no te vayas antes sin analizar tu vida y preguntarte a ti mismo, ¿hay alguien a quien necesite perdonar? ¿Hay algún pecado que necesito abandonar? ¿He olvidado que los ojos del Señor están sobre mí y que sus oídos están atentos a mis oraciones? ¿Lo he olvidado? Porque la respuesta a estas preguntas te indicará si podrás permanecer firme por Cristo en la adversidad y podrás ver días buenos. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes, unidos en medio de la adversidad. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, porque esta porción nos anima. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por circunstancias y a veces, Señor, ese dolor, ese sufrimiento hace que perdamos nosotros toda nuestra doctrina, toda nuestra teología y pensemos, nos imaginemos que estamos simplemente emitiendo sonidos al aire, que usted se ha olvidado de nosotros? Pero gracias, Señor, porque este texto nos recuerda que usted nos ve, que usted nos escucha, que usted nos evalúa para bendecirnos, Señor, pero también nos advierte que usted es un Dios santo. Ayúdenos, Señor, a permanecer unidos como iglesia. Ayúdenos a vivir vidas que le agraden individualmente. Ayúdenos a que Believers Fellowship se mantenga firme por la causa de Cristo Jesús. Necesitamos de usted, Padre Celestial. Pido por cada uno de mis hermanos que quizá hay algunos que están pasando por dificultades complejas. Ayúdeles, por favor, que este mensaje les anime a clamar fervientemente y no desmayar, porque nuestro Dios nos ve, nos escucha y actúa a nuestro favor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Y qué importante.